Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes y muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos el impactante caso de Jennifer Shred, una niña de solamente 8 años que tuvo que vivir un infierno. Acompáñenme a ver todos los detalles. Jennifer Shred nació en 1982 en Texas, Estados Unidos. Ella vivía con su madre Elaine en un pequeño apartamento. Jennifer es descrita por familiares, amigos y conocidos como una niña muy alegre y también muy activa. Le gustaban mucho los deportes, le gustaba mucho nadar, salir a correr al campo, caminar, hacer cualquier actividad física. Además de eso, era una niña muy curiosa, siempre estaba haciendo preguntas sobre los animales, sobre las plantas, sobre el universo. Siempre que tenía una duda, ella iba con algún profesor, con su madre o con sus abuelos a preguntarles y realmente siempre quería saber todo lo que le sucedía alrededor y era algo que sus profesores especialmente apreciaban mucho porque era una niña que tenía muchas ganas de aprender. La relación entre Jennifer y su madre era muy buena. Elaine era madre soltera, así que tenía que trabajar muchas horas para poder llevar a casa todas las cosas que su hija necesitaba. Pero eso sí, ella nunca hacía horas extras, nunca se quedaba trabajando muy tarde por la noche, ya que siempre quería tener unas horas con su hija al día. Quería llegar a casa a tiempo para pasar unas horas con Jennifer antes de que ella se fuera a la cama. Hablaban de cómo les había ido el día, miraban televisión, hacían las tareas que le faltaban a la niña, cualquier cosa para pasar tiempo de calidad juntas. Así que como les digo, la relación iba muy bien. Elaine por su parte tampoco llegó a contratar nunca niñeras para Jennifer. Si ella tenía alguna junta y no podía irla a traer a la escuela o tal vez se tenía que ir un poco más temprano y no podía llevarla, siempre le pedía favor a sus papás. Los padres de Elaine fueron muy buenos con ella, la apoyaron mucho durante su embarazo y también durante los primeros meses de Jennifer. Ellos se fueron a vivir con ella para ayudarla con todo lo que necesitaba. También en ese momento ellos querían que Jennifer y su madre se mudaran del lugar, ya que si bien el apartamento era bueno, la zona no les gustaba mucho. El apartamento estaba colindante con un parqueo público y era lo que más temor le daba a los abuelos de Jennifer, ya que el parqueo podía ser utilizado por cualquier persona y pensaban que tal vez alguien malo podría llegar o podría haber algún accidente, un tiroteo o cualquier cosa, así que pensaban que no era el mejor entorno para la niña. Estaban pensando en darle sus ahorros a su hija para que se comprara una pequeña casa con jardín muy cerca de la de ellos. Estaban planificando todo esto en el año 1990, cuando un suceso cambió sus vidas para siempre. El día 9 de agosto de 1990, Jennifer y Elaine dormían en la cama de Elaine. Era algo que hacían muchas veces. A Jennifer no le gustaba dormir sola, sentía mejor estar al lado de su madre. Ellas aquí también aprovechaban para hablar mucho más, hacían algunos juegos y realmente a la niña le gustaba mucho pasar este tiempo con ella. Pero esa madrugada las cosas fueron un tanto diferentes. Ya era bastante tarde y Jennifer no lograba dormirse. Estaba moviéndose, saltaba, salía de la cama, se paraba, caminaba en círculos, estaba muy inquieta y decía que tenía muchas ganas de jugar. Su madre al día siguiente tenía que llegar un poco más temprano al trabajo, así que se tenía que levantar antes. Ya eran casi las 2 de la mañana y Jennifer realmente no se veía que se fuera a dormir. Por lo cual Elaine lo pensó y a las 2:30 le pidió a su hija que se fuera a dormir a su habitación. Ella dijo que sí, que estaba bien y se fue rápidamente a su habitación. Luego de esto, Elaine se quedó completamente dormida y al día siguiente fue a la habitación de Jennifer para despertarla. Allí no estaba la niña. Comenzó a buscarla por todo el apartamento, en el baño, en la cocina y no la encontró por ninguna parte. En ese momento, Elaine se sintió muy mal y comenzó a sentirse muy culpable porque ella había sido quien había enviado a Jennifer a dormir a su habitación.
Llamó rápidamente a la policía y los efectivos llegaron casi al instante. Comenzaron a buscar por toda la casa, creían que tal vez Jennifer se podría haber escondido de su madre y ella no había buscado bien, pero luego de hacer una revisión en todos los rincones, se dieron cuenta que la niña no estaba allí y comenzaron a buscarla inmediatamente. Era muy pequeña para haberse ido por su propia cuenta. Además de eso estaban todas sus cosas en la casa, su ropa, sus juguetes. Realmente una niña de 8 años no entra en el perfil de una persona que puede huir para hacer una nueva vida lejos de todos, así que comenzaron a desplegar a muchos dispositivos para buscarla. También llegaron muchos voluntarios y muchos familiares, y también los profesores de la niña llegaron para poder ayudar a buscarla. Pero durante ese día no se encontró nada. La policía se dedicó a buscar en la casa alguna pista. No había ninguna entrada forzada, no se miraba que alguien hubiese entrado con violencia a la casa. Eso sí, las ventanas de las habitaciones no tenían seguro y la ventana de Elaine daba directamente a este parqueo público que les comenté con anterioridad, por lo cual la policía creyó que alguien podía haber visto a la niña parada en la madrugada, que no podía dormir allí, y decidió subir, abrir la ventana. Tuvo suerte de que no hubiese ningún seguro, entró y se la llevó. En ese momento el caso de la pequeña Jennifer se estaba llevando como un secuestro y estaban comenzando a moverse por todo el estado para ver si alguien la había visto. Se puso la fotografía de la niña en muchos puntos y también se trató de que saliera en los medios de televisión. Un día después de la desaparición de Jennifer, unos niños estaban jugando en un terreno baldío cuando encontraron a una niña tirada. Pensaron que estaba muerta y fueron corriendo a avisarle a sus padres, quienes avisaron a la policía y los efectivos llegaron al lugar. Se encontraron con que la niña que estaba allí era Jennifer, pero no estaba muerta. Ella respiraba y además estaba consciente. Increíblemente había sobrevivido toda la noche en este lugar. También se veía que tenía muchas heridas, había sangre en todo alrededor de ella, así que la policía pensó que estaba en un muy mal estado. Llamaron a los bomberos y estos la llevaron a un hospital. Al llegar al hospital se descubrió que el estado de Jennifer era muy malo. Tenía el cuello cortado de oreja a oreja. Estaba llena de raspones, de mordidas y también de picaduras de hormigas. La habían intentado estrangular, así que tenía los ojos rojos de sangre. También había sido violada y tenía varios golpes en su cuerpo. La niña fue asistida rápidamente porque cada minuto contaba. Como les digo, lo increíble y casi milagroso de todo esto era que Jennifer estaba consciente. Ella sabía que estaba en un hospital y que estas personas iban a hacerle varias cirugías para poder salvarle la vida. Estaban muy impresionados por esto porque luego de toda la violencia que había tenido, ella seguía con los ojos abiertos y sabía bien dónde estaba, sabía cómo se llamaba porque lo había escrito en un papel, así que ellos pensaron que ella saldría muy bien de todas estas operaciones y así fue. Jennifer salió muy bien de todo esto y se comenzó a recuperar. Ella no podía hablar por la herida que le habían hecho en la garganta. Y además de eso, ya que pasó la sedación y ella volvió más en sí, le pusieron suero para que se recuperara, comenzó a rechazar a todos los hombres que entraban en su habitación. Le habían puesto una custodia de varios policías para que la persona que le había hecho esto no regresara para terminar de quitarle la vida y que no le identificara. Pero Jennifer decía que quería que los policías hombres se fueran de su habitación. Tampoco quería hablar con doctores. Ella no quería nada. Llamaba a su madre porque en ese momento no habían dejado todavía que Elaine la viera porque estaba en un estado todavía un tanto delicado. Pero luego de unas horas al final dejaron que Elaine entrara para ver a su hija. Además de eso, el médico que la atendió en un principio dejó que fuese una compañera de él quien terminara todo el tratamiento de la niña porque sabía que estaba muy afectada por todo lo que le había pasado. Luego de algunas horas en la habitación, le explicaron a la niña que las personas que estaban allí eran buenas y que querían ayudarlas. Luego de unos días de recuperación, al final Jennifer pudo dar su primera declaración. Eso sí, todavía no podía hablar por la herida en el cuello, así que ella lo escribió todo. Hizo una descripción increíble de todo lo que le había pasado. Eran cosas horribles.
Dijo que efectivamente el día de los hechos, como había dicho su madre, ella no podía dormir, así que su madre le pidió que fuera a su habitación. Pero Jennifer estaba bastante inquieta, ella decía que no tenía sueño. Se puso a ver por la ventana, se puso a bailar, también tomó algunos de sus juguetes, jugó con ellos y al final se puso a contar unas monedas que tenía guardadas. Fue cuando terminó de contar las monedas que ella se quedó dormida. Dice que no sabe qué pasó en los minutos siguientes y cuando se despertó ella estaba en medio de una acera en los brazos de un hombre. En un principio se asustó mucho, sabía que no estaba en su habitación, ni siquiera estaba en su casa ni en ninguna otra casa porque se podía ver el cielo y se podía ver la acera. Volteó a ver al hombre y comenzó a gritar. Lo que hizo este hombre fue taparle la boca y la introdujo en un automóvil que tenía aparcado en el parqueo público que estaba detrás del edificio donde ella vivía, el que daba a su ventana. En ese momento comenzó a conducir. Jennifer estaba muy asustada, obviamente. Ella no conocía a este hombre, no sabía quién era y no entendía a dónde iban. El hombre le dijo que era oficial de policía. Y al leer esto, ya los agentes entendieron el por qué Jennifer no quería que ellos se acercaran a ella en el hospital, ya que había tenido mucha desconfianza de ellos. Si una persona que supuestamente era agente de policía le había hecho eso, pues ella llegó a pensar que tal vez todas las personas que estaban ahí, que eran agentes, eran malos. Y por esto era que ella los estaba rechazando. Siguiendo con el relato, la niña dijo que condujeron un poco y llegaron a un parqueo de una escuela pública. El hombre le dijo que allí esperarían supuestamente a su madre. Jennifer le preguntó a este hombre si él sabía cómo se llamaba su madre y él no le supo responder, así que en ese momento la niña comenzó a desconfiar. Estuvieron allí unos minutos en lo que él se fumaba un cigarrillo. Todo esto fue una treta para que la pequeña estuviera un poco más calmada, dejara de llorar y gritar. Pasados los minutos, este hombre le dijo a Jennifer que su madre no llegaría por ella y que se tenían que ir a otro lugar. La volvió a meter al automóvil y comenzó a conducir hasta que llegaron al terreno donde Jennifer fue descubierta por los niños. Jennifer contó que allí este hombre comenzó a abusar sexualmente de ella, la violó, la golpeó en varias ocasiones. La tenía en el suelo de este terreno, allí había mucha hierba seca, había muchas rocas y era por eso que ella había tenido varias heridas tipo raspones en su cuerpo. También había hormigas que la estaban picando en ese momento. El hombre vino después de haber abusado sexualmente de ella y comenzó a estrangularla, pero por algún motivo no pudo quitarle la vida, por lo cual decidió tomar una navaja que tenía en su bolsillo y fue allí cuando le cortó la garganta. Jennifer contó que durante todo esto ella estaba consciente. Incluso cuando el hombre le cortó la garganta, ella no llegó a desmayarse ni nada de esto, pero lo que hizo fue hacerse la muerta para que el tipo la dejara allí y ya no volviera. Ella quería que él se fuera y estaba esperanzada en que alguien llegaría y la rescataría. Cuando el hombre vio que Jennifer no reaccionaba, se fue y la dejó allí. Ella cuenta que recuerda cada minuto que estuvo tirada allí, recuerda el cielo estrellado, cómo llegó la mañana y también recuerda las risas de los niños que estaban jugando cerca. Incluso Jennifer dijo que un perro se había acercado a ella un poco antes de que los niños la encontraran, que seguramente era un perro que iba paseando con su dueño. El perro ladró en varias ocasiones cuando la vio e incluso llegó a lamerle la cara. Pero por algún motivo el dueño no se acercó a ver qué había ahí, el perro siguió y luego de eso fue que los niños la encontraron. Como les digo, resulta increíble que ella estuviera en todo momento consciente. Recordemos que era una niña de 8 años y haber vivido todas estas cosas la marcaron para siempre. Las autoridades quedaron heladas con el relato. El relato que les di aquí fue simplificado porque ella contó cada cosa que este hombre le hizo, pero no vamos a comentar todos esos detalles. Pero estaban impresionados con la cantidad de detalles que Jennifer dio de todo lo que pasó. Además de dar detalles de lo que sucedió esa noche, también dio muchos detalles del hombre. Ayudó a hacer un retrato en el cual pues se pusieron las características de ese hombre, ya se hizo un retrato robot y se puso en todos los medios para comenzar a buscarlo. También describió a la perfección el automóvil de este hombre. Dijo incluso cuál era la marca, el color y también se hizo un boceto del automóvil. Pudo saber qué marca de cigarrillo estaba fumando el hombre y describió también cada una de las prendas de ropa que él llevaba. Toda esta información ayudó muchísimo a la policía.
La policía, después de tener esta primera declaración de Jennifer, fueron al área donde la encontraron e hicieron un rastrillaje bastante extenso, no solamente en un perímetro cerca donde ella había sido encontrada, sino que se extendieron porque era una zona que estaba desolada, bastante grande. Allí la gente iba a pasear a sus perros, los niños iban a jugar fútbol, era un terreno muy grande. En este terreno encontraron unas prendas de ropa y cuando vieron la descripción de Jennifer eran idénticas a las que ella había descrito, así que asumieron obviamente que era del hombre que le había hecho esto a la niña. Adicional a esto, la niña también pudo aportar el nombre de esta persona. El hombre le había dicho a Jennifer que él se llamaba Dennis, así que la policía se puso a buscar a un hombre de mediana edad llamado Dennis con el retrato que ella les había dado. Además de eso, de la ropa se pudieron extraer unas muestras de ADN que fueron guardadas para ser analizadas más adelante. Los días fueron pasando, se transformaron en semanas y Jennifer comenzó a sanar de sus heridas físicas. Ella fue evolucionando muy bien en el hospital, ella seguía todas las instrucciones que sus médicos le daban y su madre también seguía al pie de la letra todos los cuidados que tenía que tener con ella cuando se quedaba sola con ella en el hospital. Obviamente las enfermeras y los médicos también estaban muy pendientes de la niña, al igual que los oficiales de policía, hasta el día en que fue dada de alta. Jennifer podría regresar al colegio con sus compañeros y tratar de hacer su vida lo más normal posible. La cuestión aquí era que después de una experiencia tan traumática era muy difícil que ella pudiera hacer su vida con normalidad. En la escuela de Jennifer se pusieron muchos policías. Había uno fuera de cada aula. Primero se habían puesto los agentes para proteger a Jennifer por si el hombre que la había atacado regresaba y quería quitarle la vida, pero luego de eso, al escuchar la historia que comenzó a salir en los medios y al salir todos los detalles, los padres estaban muy asustados por sus propios hijos, así que pidieron a la policía que pusieran un agente por cada clase en la escuela primaria y así fue. Jennifer comenzó a cambiar su personalidad. Ella, como les digo antes, era muy habladora y también era una niña muy activa y comenzó a ser una niña muy retraída. Ella ya no confiaba en nadie, no quería hablar con nadie, ya no hacía las mismas preguntas que hacía antes de que todo esto sucediera. Terminó la primaria, terminó la secundaria y al final se graduó del colegio y luego de eso fue a la universidad. En todos esos años no hubo ni un solo avance en el caso, a pesar de que ella había dado pistas y detalles tan exclusivos a la policía. Ellos con todo esto no habían podido encontrar a su atacante, pero ella no se había rendido y todas las semanas se acercaba a la policía para ver si tenían algún avance en el caso. Lo malo era que cada vez que salía de allí se iba con la misma respuesta, un no rotundo. No había ninguna pista que guiara a la policía siquiera a algún sospechoso. No encontraban nada de todo esto. Supuestamente la policía estaba buscando por todos los estados de los Estados Unidos al hombre que había atacado a Jennifer, pero no estaban encontrando nada, la gente no quería colaborar y parecía que al hombre se lo había tragado la tierra. Fue hasta el año 2008, 18 años después del ataque, que Jennifer recibió una llamada. Había un nuevo detective en la policía. Este detective había visto el expediente de su caso y quería ayudar a Jennifer. Él quería que su atacante fuese encontrado, fuese llevado ante la justicia y pagara. Y era lo mismo que Jennifer quería. Este hombre había cambiado su vida por completo, ya que ella, como les digo, había cambiado muchos rasgos de su personalidad desde esa noche. Este detective habló con ella, ellos quedaron en que trabajarían en conjunto. Jennifer trató de recordar muchas más cosas de esa noche, pero realmente tampoco pudo aportar mucho, porque ya lo que había dado 18 años atrás ya era demasiado para una niña de su edad. Como les digo, fue increíble que recordara todos esos detalles. Así que el detective dijo que se irían por el lado del ADN, y fue algo productivo. Unos meses después de esta reunión, el 22 de septiembre del año 2009, se dio una coincidencia en la base de ADN de la policía. Era de un hombre llamado Dennis Bradford. Tenía un largo historial de secuestros, violaciones y crímenes diversos en contra de mujeres.
Era exactamente el perfil que la policía estaba buscando. Además de eso, recordemos que Jennifer había dado el nombre de Dennis. Él era muy parecido al retrato que Jennifer había dado unos años atrás. Su madre tenía un automóvil idéntico al que Jennifer había visto. Así que todo daba a entender que este hombre era el culpable del ataque que Jennifer había sufrido a solamente sus 8 años de edad. La policía comenzó a buscarlo y se enteraron de que acababa de salir de la cárcel por un delito sexual. Él tenía que haber cumplido 7 años, pero le habían rebajado la pena y solo había cumplido 4. El 19 de octubre del año 2009, la policía arrestó a Dennis mientras estaba en un restaurante de comida rápida con su esposa y fue llevado ante las autoridades. En un primer interrogatorio, Dennis negó que él tuviera alguna implicación en el crimen de Jennifer. Él dijo que había seguido el crimen en las noticias, porque todo esto pues hizo un gran impacto nacional, pero que él ya no se había enterado si la niña había sobrevivido o no, así que quería que en ese momento la policía le dijera si la niña estaba viva o no, a lo que ellos contestaron de manera positiva que la niña había sobrevivido, estaba bien y que ya era una mujer mayor. Él dijo que se sentía muy bien por ella, que estaba muy alegre, pero que no era el hombre que buscaban, que no tenía nada que ver. La policía siguió presionando y después de varias horas de interrogatorio, el hombre se quebró y terminó aceptando que él había violado y había intentado matar a Jennifer cuando solamente tenía 8 años. Dijo que había utilizado el automóvil de su madre para esto y la policía, ya aquí con la confesión, tenía todo para llevarlo a un juicio. Jennifer cuenta que cuando se enteró de todo esto se sintió muy feliz y muy aliviada, ya que durante todos esos años ella había estado esperando eso, que el hombre que le había destrozado su niñez fuera a la cárcel, que se hiciera justicia por el crimen que ella había tenido que vivir. El juicio se fijó para agosto de 2010, pero en mayo encontraron a Dennis muerto en su celda. Se tipificó su muerte como un suicidio, así que obviamente el juicio ya no pudo llevarse a cabo. Jennifer esperó hasta el día que se tenía pautado el juicio y se fue a la tumba del hombre a leer una carta que había escrito para él. Dennis Bradford, esperé 19 años, 2 meses y 3 días para saber tu apellido y para que te atraparan. Escogiste a la pequeña de 45 libras y 8 años equivocada para intentar asesinar, porque todos estos años no dejé de buscarte. Jennifer para ese entonces ya tenía una pareja, ella se casó con un hombre de nombre Jonathan. Contó que le gustó mucho comenzar una relación sentimental ya que ella no confiaba en ningún hombre, pero que Jonathan supo entenderla y al final de cuentas se enamoraron y se casaron. Jennifer y Jonathan tenían la ilusión de ser padres, pero por el abuso tan fuerte que ella había sufrido cuando era niña, varios médicos le dijeron que ella tendría muchos problemas para concebir. Fue a un programa de televisión y contó toda su historia, cómo había sobrevivido, y ese programa lo vio un médico de fertilidad. Este médico dijo que él le haría un tratamiento de fertilización a ella completamente gratis. El tratamiento duró 2 años. Después de haberlo iniciado, 2 años después, Jennifer se enteró que estaba embarazada y dio a luz a una niña que fue su primera hija. 5 años después del nacimiento de su primera hija, ellos volvieron a intentarlo de nuevo con un tratamiento de fertilidad y Jennifer dio a luz a un varón. En este momento ella está cuidando de sus hijos, tiene un trabajo, ya que ella decidió ser bibliotecaria para niños pequeños, pasa mucho tiempo con ellos, obviamente también con su familia, y al final de cuentas es feliz. Logró que este hombre pues no tuviera una condena, pero sí que se supiera quién era el hombre que le había hecho todas esas atrocidades. Ya no está vivo, así que ella ya tiene mucha paz, según ha dicho, y está preparada para seguir adelante con su vida. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Una historia impactante, un caso que termina diferente a muchos de los que hemos tocado, ya que en este caso la víctima está con vida, ha formado una familia y ha enfrentado todas estas adversidades. Resulta increíble que ella sufriera tanto y que aún así en ese momento recordara tantos detalles y que todos estos detalles al final ayudaran a la policía en cierta forma. Aunque no sabemos qué pasó y por qué el caso llegó a enfriarse tanto, porque tenía muchas cosas.
Tampoco llego a entender mucho si tenían la ropa, tenían las muestras de ADN, porque esas muestras nunca habían dado un resultado en la base de datos hasta que llegó este nuevo detective. Pero bueno, al final se supo quién era el hombre. Él eligió su propio castigo, se quitó la vida, ya no pudo ir a juicio y fue algo que Jennifer quería. Ella quería que este hombre fuera a juicio y se le diera una sentencia, pero pues al final no pudo ser así. Al menos ella tuvo oportunidad de desahogarse leyendo la carta que le leyó en la tumba, pasar página y continuar con su vida, ser madre de 2 hijos y pues tener un trabajo que le gusta mucho y al final pues tener una vida completa con todas las cosas que ella quería tener, que es algo muy importante, que fue una víctima que sufrió mucho pero que salió adelante. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta. También recuerden suscribirse a este canal si no lo están, porque actualizo 3 o 4 veces a la semana. Y si están suscritos, recibirán una notificación cada vez que yo suba un video. Mi nombre es Lesma, pueden seguirme en todas mis redes sociales como LesmaVR. Les dejaré mis otros 2 canales en la descripción de este video para que se den una vuelta cuando tengan tiempo, los vean y si les gusta el contenido que genero por allí, se suscriban también. Nos vemos hasta otro caso. Adiós.